Bueno, empezamos con la grabación. Entonces, good evening para todos. Bueno, como venía diciendo ahorita antes de empezar la grabación, aquí estamos las fichas 52 y 80 y en la tarde de hoy la idea es hacer la socialización y la explicación de las evidencias que quedaron pendientes de la actividad de proyecto número 4. La sesión anterior yo expliqué las tres primeras evidencias, que eran un cuestionario, un audio y un foro. Y para esta segunda sesión queda pendiente otro cuestionario, otro foro y otro audio. Sin embargo, como yo comenté en esa ocasión, de esas 6 evidencias yo solamente voy a pedir 5, pero no se puede dejar ningún espacio en blanco, así que estén muy pendientes cuando yo les diga qué es lo que no van a hacer como tal, pero que van a montar en esos espacios. Entonces, para hacer un breve resumen, en la sesión anterior, el cuestionario yo no voy a hablar nada al respecto en esta sesión porque ya eso quedó en la grabación. Cualquier persona que no haya hecho el cuestionario número 1, que no haya hecho el audio número 1, que no haya hecho el foro número 1, debe dirigirse a las sesiones en línea y ver la grabación. Sin embargo, yo voy a hacer un comentario sobre lo que es el audio número 1. Para el audio número 1, en aquella ocasión, yo expliqué 3 estructuras. Se abrió el material de estudio, se mostró dónde estaban los temas y se habló sobre el uso del must, el uso de have to y el uso de should, que son verbos modales. Para poder completar el audio número 1, usted obligatoriamente tiene que utilizar los verbos modales para que esa evidencia quede correcta. Por ejemplo, aquí yo sé que ya Sandra ella envió esa evidencia y algunos también, pero no sé de los que están conectados, no sé. Solo sé que Sandra, que la tengo ya pues ahí, que es la líder, perdón, la vocera de una de las fichas, ella ya me envió esa evidencia, ¿cierto? Y ella ya sabe que para poder aprobarla hay que utilizar esas 3 estructuras que yo expliqué en la sesión anterior. Entonces vuelvo y lo repito. Se tiene que utilizar el verbo modal must, el verbo modal have to y el verbo modal should. Entonces, para que tengan muy en cuenta si alguno de los presentes no ha enviado el audio 1. Y para el foro número 1, ese sí lo voy a mostrar porque ese todavía está disponible. Si no estoy mal, vamos a compartir pantalla. Bueno, recuerden que estamos trabajando en la fase 2 de planeación, ¿cierto? Fase 2 de planeación, actividad de proyecto número 4. Cuando nosotros abrimos lo de la guía de aprendizaje 4, nos aparece todo esto y en la parte final aparecen las 2 partes de inglés. English, que dice Parts 1, y aquí esta todavía no le he colocado la que diga parte 2, porque hasta hoy la vamos a trabajar. La parte 1 o Parts 1 fue la que ya yo expliqué. Y les hablaba del cuestionario que pues ya en este caso no se va a volver a explicar. Ya comenté sobre el audio número 1 y voy a mostrar el foro número 1 para las personas que no han participado. Para participar en el foro, usted debe ingresar donde dice, donde está, digamos, la bienvenida al foro de la líder. No como, por ejemplo, en el caso del compañero Nicolás, que él abrió una nueva participación. Él la abrió, yo le puedo calificar, pero no es el deber de un foro. Un foro, para participar en un foro se debe participar desde la apertura. En este caso, la apertura la hizo la líder Cintia. Entonces, por ejemplo, uno abre aquí donde dice, el foro tiene un nombre que es Giving Opinions About Jobs. Sin embargo, el título del foro no tiene nada que ver con lo que hay que hacer en el foro, pero es lo que viene ahí como tal en la plataforma, en la guía, etcétera, etcétera. Porque el foro tiene que ver más con temas ambientales, ¿cierto? Aquí ya varios también participaron, Sandra también, vuelvo y la menciono porque es la que tengo ahí pues en mente, porque ella es la vocera de una de las fichas. Entonces, ¿en qué consiste el foro? Para participar en este foro hay que responder estas 3 preguntas que aparecen aquí en el mensaje de bienvenida de la líder. Entonces, la primera pregunta tiene que ver o dice, how can you be environmentally friendly at work? La número 2 o number 2 dice, what kind of incentive could a green company offer to its employees? Y question number 3
In what other ways could businesses involve their employees in environmental issues? Esas tres preguntas hay que responderlas para poder aprobar el foro. ¿Cómo participa usted? Primero, usted aparte tiene las preguntas, digamos que se presenta en el foro, da los buenos días, buenas tardes, buenas noches, etcétera, etcétera. Empieza a responder las preguntas y cuando usted tenga todo hecho, pues viene y le da clic donde dice responder y aquí usted puede copiar su participación en el foro. Cuando ya usted tenga lista la participación en el foro, le da clic donde dice enviar al foro y ya eso me aparece a mí para yo evaluarlo. Por ejemplo, todas estas personas que ya han participado en este foro ya tienen su nota, entonces simplemente es la persona que no ha participado leer el foro de bienvenida y responder las 3 different questions que aparecen allí, porque ese es el motivo principal. Y todo tiene que ver con temas ambientales. La pregunta número 1, la pregunta número 2 y la pregunta número 3. Lo único es que la pregunta número 1 está dirigida directamente a usted como trabajador y la número 2 y la número 3 no está dirigida directamente, o sea, usted no tiene que responder diciendo yo, sino que usted va a dar unas opiniones sobre lo que usted cree que se debe hacer, pues según lo que pregunta cada una de ellas. Entonces, en la número 1 sí le preguntan a usted directamente sobre cómo usted se comporta en el trabajo o qué es lo que usted hace en su trabajo para, digamos, ayudar al medio ambiente o para sentirse amigable, como dice la pregunta, con el medio ambiente. Listo, entonces eso, digamos que en pocas palabras, es lo que había que hacer para la primera parte de las evidencias. Ahora, como ya estamos, es para trabajar en la segunda parte. Yo voy a dar clic aquí y ya va a aparecer donde dice el cuestionario número 2, el audio número 2 y el foro número 2. Entonces, antes de comenzar, voy a decir qué es lo que no van a hacer, pero que tienen que hacer. Entonces, para que quede más claro. En la primera parte, ustedes, algunos, como por ejemplo, las personas que ya participaron y aprobaron, ojo, las personas que ya participaron en el audio 1 y que aprobaron, que en este caso no sé cuántos de ustedes sean, pero digamos, por ejemplo, digamos que Mónica ya participó en el audio 1 y ella me lo envió, yo lo revisé y lo aprobó. Entonces, ya ella envió el audio y recuerden que también es obligatorio, además de enviar ese audio, que esta vez yo solamente voy a escucharlos, el texto donde usted me muestra todo lo que está diciendo en el audio. Ya usted tiene la A de aprobado. Entonces, en el espacio del audio 2, usted no va a realizar la evidencia. ¿Por qué? Porque no la necesito en esta ocasión. Ese audio 2, yo decidí quitarla porque es casi lo mismo que lo que le piden en el foro número 2. ¿Ok? Y casi lo mismo que ustedes tienen que responder en el cuestionario. Me refiero a las estructuras a usar. Entonces, en el audio número 2, usted lo va a abrir y solamente va a colocar el mismo, ojo, el mismo texto que me colocó en el audio 1. Vuelvo y repito, no es que, que aquí ahora usted solamente coloca el audio y en el espacio del audio 2 me coloca el texto, no. Usted en el espacio del audio 1, que ya usted participó, usted subió su audio y subió el texto, ¿cierto? Yo le reviso, le digo, ya lo aprobó, y cuando usted haya aprobado el mismo texto que me colocó aquí del audio, lo va a subir en el espacio del audio 2. Y ya yo sé, ya yo reviso que usted ya aprobó previamente aquí y le aprueba automáticamente este espacio. Lo que sí van a hacer es el cuestionario 2 y el foro número 2. Entonces, es claro lo que van a colocar en el espacio del audio 2. Esto
digamos que aplica para las personas que no habían participado, porque hubo algunas personas que se adelantaron y participaron en el audio 2 y yo no lo iba a pedir. Entonces, por eso es que siempre les digo que no se adelanten hasta que sean las sesiones en línea. Entonces, ¿queda claro lo que hay que colocar en el espacio del audio número 2? Sí, señor, buenas noches. Ok, listo. Entonces, dejando esa parte clara, vamos entonces ahora a explicar el cuestionario número 1 porque hay unas estructuras específicas que tengo que explicarles antes. Entonces, vamos a ir a la plataforma. Para este momento. Recuerden que ya estamos en la parte 2. Vamos a colocarle de una vez parte 2 para que sea más fácil de encontrar. Vamos a colocarle una vez el nombre. Bueno, ya le coloqué el nombre para que sea más fácil de identificar. Entonces, las evidencias o las evidencias de la parte 2. Vamos a empezar entonces a explicar el cuestionario, pero antes vamos a descargar primero la guía de aprendizaje. Ya todos sabemos cómo la descargamos, damos clic aquí, se me descarga el PDF se abre automáticamente y la parte de inglés de ese PDF está siempre casi al final la parte de inglés. Entonces, aquí está la parte de inglés, donde la primera parte, valga la redundancia, que ya yo la expliqué la vez pasada, digamos que corresponde al cuestionario, que ya le había dicho, este cuestionario, que ya lo expliqué, el audio 1, que ya expliqué, que vuelvo y lo digo. O sea, ustedes en el audio 1, ¿qué es lo que deben hacer? Ustedes deben identificar sus actitudes, sus creencias y sobre todo, lo más importante, sus obligaciones tanto en lo laboral como en lo académico. Pero para poder hacerlo, ustedes deben utilizar, como dice aquí, el verbo have to, el verbo must y el verbo should, que son los verbos modales. Dice, en la siguiente parte del audio menciona una corta opinión sobre sus actitudes, creencias y obligaciones en su contexto laboral y académico. Y entre paréntesis aparecen estos verbos, quiere decir que usted debe utilizarlos para que yo le pueda aprobar. Usted puede hacer un audio maravilloso, perfecto, el mejor inglés del mundo. Usted hizo la mejor presentación de su vida, pero no utilizó ni el have to, ni el must, ni el should. Automáticamente la evidencia queda no aprobada, porque es lo que yo necesito, necesito ver que utilicen. Listo, entonces ya eso pues ya también lo había explicado previamente. Y el foro 1, que ya lo expliqué ahorita, que son las 3 preguntas que tienen que ver con temas ambientales. Ahora, pasemos a la segunda parte. Para la segunda parte, la guía nos dice que debemos estudiar los materiales que se encuentran dentro de el espacio llamado English Level 5. Dentro de English Level 5 aparecen varios materiales de estudio y cada material de estudio tiene unos subtemas, que es lo que yo les voy a mostrar y les voy a explicar en la tarde de hoy. Entonces, cuestionario número 2. Son 15 preguntas, 10 preguntas de gramática y 5 preguntas de comprensión de lectura o reading comprehension, y el tiempo va a ser de 40 minutos, no de 30 como aparece ahí. Bueno, entonces, vamos a ver el cuestionario. English Part 2, cuestionario número 2. Le doy clic. Vamos a ver si me abre enseguida porque ya yo lo había visto lo había abierto previamente. Una característica de este cuestionario, o por lo menos como me aparece a mí como instructor, es que va apareciendo una por una las preguntas.
No me aparecen todas al tiempo, entonces nos vamos a dar cuenta una por una ahí. Question number 1 dice, on questions 1 to 5, de la pregunta 1 a la 5, la estructura es la misma. Ustedes van a encontrar una oración que está incompleta. Y en el espacio a completar, ustedes tienen que utilizar must, have to o should. O sea, las estructuras que también se explicaron en la sesión anterior. Entonces, en esta pregunta 1, 2, 3, 4 y 5, usted va a encontrar lo mismo. Una oración que le falta algo y 4 opciones. Dentro de esas 4 opciones está la correcta. Entonces, por ejemplo, la número 1 dice, I'm sorry, madam, but you, espacio, smoke in here. Entonces, usted va a entender la oración previamente y luego a escoger la respuesta. Si usted cree que es you don't have to, you mustn't, you could or you can, usted escoge su respuesta y le da siguiente página. En la siguiente página lo mismo, otra oración que está incompleta y usted va a utilizar la respuesta, puede ser con must, con should, con does o con has. Ojo, porque la respuesta a escoger puede ser también negativa, como aquí pueden ver que aparece shouldn't o doesn't. Entonces, entender bien qué es lo que dice la oración antes o la primera parte de la oración para poder completar la segunda parte. Question number 3, lo mismo, otra oración incompleta, la número 4 también y la número 5. Entonces, esperemos que nos cargue. No olviden que hasta ahora se pone bastante complicada la plataforma, sobre todo con lo que son los cuestionarios. Entonces, venimos bien, la número 1 bien, la número 2 y ya se quedó para mostrar la número 3. Entonces, vamos a dar un momento, porque aquí lo incómodo del cuestionario es que yo no me puedo salir y volver a explicar, ¿cierto? Porque ya sabemos que no funciona de esa forma. Entonces ya está, digamos, molestando. Había demorado mucho en molestar, sobre todo la parte de los cuestionarios, porque en el día uno puede trabajar tranquilamente, pero ya después de las 6 de la tarde es bastante complicada. Sin embargo, pues bueno, esperemos aquí. Igual la idea es mostrar todo para que ustedes sepan cómo son las preguntas y puedan responderlas de la mejor forma y sabiendo qué es lo que les van a preguntar ahí. Entonces, bueno, mientras nos carga la tercera pregunta, yo les voy a mostrar dónde está el material que necesitan estudiar. Para esto no, porque esta parte de must ya eso lo expliqué en la sesión anterior. Entonces, en la sesión anterior yo expliqué cómo se utilizaba must o should o have to de acuerdo a lo que trae el material. Bueno, esta es la pregunta, vamos a ver, parece que la pregunta 3, ya, aquí está. Question number 3. If you have a headache, you should or can or have to or must. Lo mismo. Y la pregunta número 4 también. En la pregunta número 4 también tenemos, ya en la pregunta número 4 cambia la situación. En la pregunta número 4, en la pregunta número 5, ya les voy a mostrar qué cambia. En la pregunta número 4 y en la pregunta número 5 ya se empieza a utilizar algo que se llama los condicionales. Yo en la sesión anterior mencioné algo muy por encima, pero aquí la idea es mencionarlo un poco más, pues explicarlo un poco más. ¿Qué son los condicionales o los conditionals?
es cuando nosotros utilizamos esta preposición if. Y yo digo, por ejemplo, si hay, por ejemplo, esta oración dice, si hay una fuga de gas en mi casa, yo, espacio, cerrar las ventanas y me voy a dormir. And go to bed. Close the windows and go to bed. Cuando hay condicionales de este tipo, ahorita vamos a ver qué es lo que se utiliza y pues automáticamente ustedes van a saber la respuesta. Entonces, simplemente uno utiliza el if para hacer una condición. Por ejemplo, si hay una fuga de gas en mi casa, yo haría tal cosa o no haría tal cosa, ¿cierto? Dependiendo pues la situación. En la número 5, lo mismo. Vuelve y juega. If, sin embargo, en esta ocasión hay dos espacios, pero también tiene que ver con los conditionals. Y en la número 5 dice, si ella, ya tendríamos que ver si vamos a utilizar had o vamos a utilizar would o si vamos a utilizar hadn't, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita cuando yo expliqué con el material, ustedes ya van a saber qué respuesta va aquí, qué respuesta va aquí. De la número 6 a la número 10 se va también a utilizar los conditionals o condicionales, pero ya no van a tener que completar una oración como aquí, que le hace falta una palabra. De las 6 en adelante, ustedes van a tener la respuesta, pero en desorden. Miren, en la 6 dice, if my family had money, si mi familia hubiese tenido dinero, yo ya tengo la respuesta, pero no está ordenada. Voy a tener las palabras, yo tengo que organizarlas de forma de que yo voy a escoger la opción correcta dependiendo las palabras. Las mismas palabras que están aquí deben aparecer en la respuesta, pero organizadas. En la 7 también. If I hadn't been strong, la respuesta está aquí, pero en desorden. Y usted la va a escoger organizada en la parte de abajo, entre las 4 respuestas. La 8 igual, la 9 igual, organizar la oración, pero todo tiene que ver con el conditional. If my husband hadn't died, etcétera, etcétera. La número 10 también. Y de la número 11 a la número 15, usted va a tener que hacer reading comprehension, ya como siempre, ¿cierto? En esta ocasión, el párrafo a leer se llama Daniel Goleman. En esta reading comprehension están dando una breve biografía sobre alguien que se llama Daniel Goleman, que es un psychologist. Entonces, usted va a tener que leer todo lo que aparece aquí. Si se dan cuenta, en negrilla aparecen verbos subrayados. Por ejemplo, was born, is, were, grew up, offers, etcétera, etcétera, etcétera. Verbos conjugados en diferentes tiempos. Por ejemplo, en present simple tense, past tense, etcétera, etcétera. Y después de leer esto, usted va a encontrar 5 preguntas de true or false. Por ejemplo, David was an American psychologist, researcher and writer. False or true, usted escoge. Número 12, lo mismo. Aparece falso o verdadero. He published his book Emotional Intelligence in 1995. True or false. Number 13, lo mismo. Number 14 y number 15. Cuando usted haya terminado todo el cuestionario, no olvide que debe darle clic donde dice terminar intento. Usted termina su cuestionario, lo envía y automáticamente usted sabe si lo aprobó o no. Ya usted sabe que si no lo aprueba, puede repetirlo
automáticamente. Ya la metodología de los cuestionarios ya la hemos trabajado muchas veces, ¿cierto? Bueno, a continuación voy a hacer un stop para explicar lo de los conditionals. ¿Dónde vamos a encontrar ese conditional? Vamos a cerrar la parte de guía de aprendizaje 4. Vamos a ir donde dice material de formación, debajo de actividad de proyecto 4 y al final está el material que la guía dice, English Level 5. Dentro de estos 5 materiales diferentes, tenemos el que se llama Play Safe, Our World, Vamos a abrir el número 3, que dice On My Own 2 Feet. En este material vamos a encontrar los siguientes subtemas. Vamos a dar clic aquí donde dice Next. Y en la parte superior, ya ustedes saben que le damos clic donde dice Introduction y aparece el third conditional, o sea, el tercer condicional. Hay condicional 0, hay condicional 1, hay condicional 2, pero el que necesitamos para el cuestionario es el tercero. Yo lo voy a abrir y dice, el third conditional es una estructura que usamos para hablar sobre situaciones que no son reales en el pasado. ¿Ok? Condiciones en el pasado que no sucedieron. Es como un sueño, ¿cierto? Pero con ninguna posibilidad de volverse realidad. Confuso lo es, pero con los ejemplos lo vamos a entender. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. Fantasies. If I had won the lottery, I would have bought a house for my parents. ¿Qué traduce esto? Que si yo, if, aquí está el if que caracteriza todos los conditions. Si yo hubiese ganado la lotería, if I had won, este had es el hubiera. Si hubiera won, es del verbo ganar, pero ahí está en el participio pasado. Si yo hubiese ganado la lotería, yo habría comprado una casa para mis padres. Este would have, habría o tendría. En este caso, yo habría comprado una casa para mis padres. Si yo me hubiese ganado la lotería, habría comprado tickets para un tour alrededor del mundo. Ejemplo número 3. Yo habría aplicado para un programa de maestría en Europa si yo hubiese ganado la lotería. Yo habría tenido el capital que necesito para empezar mi propia compañía si hubiese ganado la lotería. ¿Cuál es la situación si yo me hubiese ganado la lotería? ¿Cierto? Entonces, características que pueden notar en los ejemplos. Primero, ok, presten mucha atención. Cuando el condicional empieza con el if, se utiliza una coma antes de la segunda parte de la oración. Si yo hubiese ganado la lotería, yo habría comprado una casa para mis padres. I would have bought a house for my parents. Pero cuando el if no se utiliza al comienzo, sino después, como en el ejercicio 3, no se utiliza la coma. Yo habría aplicado, I would have applied for a master's program in Europe if I had won the lottery. Las dos formas son válidas, solo que si usted va a utilizar if al comienzo, si va a empezar la oración diciendo si yo tal cosa, tiene que utilizar la coma. Si va a utilizar primero yo habría tal, y el if después, no va la coma. Si se dieron cuenta en el cuestionario, vamos a ir como a la pregunta 8, por ejemplo. Podemos que nos cargue nuevamente, como ahorita. Pero vamos a ver las preguntas para que ustedes se den cuenta que esto que aparece aquí en el material de estudio es lo que ustedes tienen que aplicar
como tal para poder responder las preguntas correctamente. Entonces, prácticamente ahí les estoy dando como unos tips, por decirlo de esa forma. Pregunta 8. Dice, miren cómo dice la pregunta 8. O vamos a ver la pregunta 7. Pues no empieza, sino que para que se den cuenta de lo que les digo. La pregunta 7 dice, If I hadn't been strong, si yo no hubiese sido fuerte, viene la respuesta, ¿cierto? Miren que aquí está el would, como en el ejemplo. Si yo hubiese ganado la lotería, aquí está el would. Entonces, ahí más o menos les doy unas pistas de lo que hay que hacer. Sobre todo aquí en las 7, que ustedes ya tienen la respuesta, solamente tienen que organizarla, teniendo en cuenta la estructura que están viendo aquí en estos ejemplos. La única diferencia es que aquí la oración es negativa. Si yo no hubiese sido fuerte, tal, 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 tal. O la pregunta 4, que no es de organizar, sino es de, si nos recordamos, la pregunta 4 era de llenar los espacios. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Cómo están los ejemplos en el material y pues cómo lo van a aplicar ustedes allá como tal en las preguntas. La estructura, ¿cómo es? Tiene dos partes. La primera parte es la que donde utilizo el if I had won the lottery, si me hubiese ganado la lotería, the lottery. Y la segunda parte, yo habría comprado una casa para mis padres. Aquí ustedes van a encontrar como una explicación que dice, yo no compré, I didn't buy a house for my parents because I didn't win the lottery. Yo no compré una casa para mis padres porque no me gané la lotería. Pero estamos trabajando es con los conditions. La importancia, ¿cuál es? No es que ustedes ahora aprendan a trabajar con los conditionals, sino que los aprendan a identificar. Que cuando ustedes vean una oración, en inglés, o en un cuestionario, en un artículo, en una revista, etcétera, etcétera, que empieza con if, seguido del had, etcétera, etcétera, ustedes ya, ok, son condicionales. Quiere decir que es algo que yo cuando lo traduzca lo voy a entender como si yo hubiese tal cosa, yo habría tal cosa, ¿cierto? Yo sería o no habría, etcétera, etcétera. Eso es lo importante del material. Ese es el condicional. En algunos casos ustedes van a ver que se mezclan unos conditionals con otros, pero lo importante es que usted le dé sentido a la oración que va a organizar en el cuestionario. ¿Ok? Entonces, para tenerlo muy en cuenta al momento de responder las primeras 10 preguntas, no, digamos que de la pregunta 4 a la 10, que es donde se están utilizando como esta parte del if. Porque de la 1 a la 3 ya sabemos que están utilizando must, o should, o have to. Listo, entonces es más o menos queda claro cómo van a responder o cómo van a trabajar el cuestionario. Les pregunto si les queda claro cómo responder esas preguntas, cómo van a trabajarlas, cómo van a completarlas. Sí, señor, gracias. Bueno, listo. Entonces, ya habiendo mostrado las preguntas del cuestionario, ya habiéndoles mostrado dónde está el material de estudio, en el material de estudio aparecen más ejemplos. Si lo seguimos abriendo, si seguimos trabajando con él, van a encontrar más explicaciones al respecto. Entonces, miren este ejemplo que dice, si tú hubieses estudiado más fuerte, no hubieras fallado el examen. La parte de abajo, si hubieses prestado atención en clase, yo habría pasado o habría aprobado, o yo podría haber aprobado el examen. Entonces, la estructura es utilizando el si yo hubiera,
si hubiese estudiado mucho más, si hubiese prestado más atención en clase, no habría fallado el examen, o si hubiese prestado más atención, yo podría haber aprobado el examen. Entonces, para que tengan muy en cuenta esas estructuras al momento de responder las preguntas del cuestionario. Bueno, el cuestionario quedó ahí en el aire, quedó pegado, pero ya les mostré las 15 preguntas y ya ustedes saben, pues más o menos la estructura y lo que hay que hacer y cómo responder. Ahora, para el foro número 2, ustedes van a necesitar trabajar con el material que se llama Flexibility and Adaptability. Algunos ya completaron el foro número 2. Yo no lo había explicado, pero algunos se adelantaron y completaron el foro. Algunos lo hicieron bien, algunos creo que la mayoría, pero es importante tener en cuenta el material que aparece aquí. El material como tal se llama así, Flexibility and Adaptability. ¿Por qué es importante el material? Porque aquí ustedes van a poder encontrar palabras, frases, vocabulario que les puede servir para responder las preguntas de una forma más adecuada. Entonces, del tema 2, el topic número 3 y el topic número 4, todo eso sobre flexibility and adaptability. ¿Dónde aparece flexibility and adaptability? En la página número 11, si no estoy mal. Bueno, la 11 no es, en la 15, perdón. ¿Y qué dice el material sobre flexibility? Nos dice flexibility and adaptability. ¿Qué es adaptability? Dice the ability to deal with new conditions successfully. O sea, la habilidad que tenemos para lidiar con nuevas condiciones de manera exitosa. Y la flexibility es la capacidad de tomar diferentes roles en la vida. Para ustedes poder completar el foro, tienen primero que identificar esos dos términos, porque ustedes van a tener que hablar sobre eso. Yo me adapto a nuevas condiciones y soy flexible ante esas nuevas condiciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice, flexibility, ser capaz fácilmente de adaptarnos a nuevas condiciones. ¿Cierto? Lidiar con esas nuevas condiciones de una forma apropiada. A veces no tenemos esa flexibilidad cuando nos aparecen ciertas situaciones, sea en la parte laboral, académica, personal, etcétera, etcétera. Dice, adaptable. Una persona que se adapta es aquella que encaja en nuevas condiciones de manera apropiada, que pueda adaptarse o ser adaptado a una situación dada. Y ustedes van a encontrar un ejemplo de alguien que se llama Andrés, que trabaja en un restaurante de comida rápida. Ustedes pueden leer esta parte sobre Andrés, donde les hablan que él trabaja en un restaurante de comida rápida, y ahí pueden darse cuenta cómo se trabaja la parte de flexibility y de una vez también trabajan la parte de cómo es la adaptability. Ahí hay una situación de cómo o qué le sucede a él en esa parte laboral. Y es lo mismo que ustedes van a tener que desarrollar para el foro número 2. ¿Ok? La finalidad, ¿cuál es de esta historia? Que él al final, al adaptarse, digamos que su trabajo o pues el trabajo le fue mucho mejor en su ambiente laboral. Entonces, en pocas palabras. Entonces, a partir de esos conocimientos de flexibility y adaptability, ustedes van a realizar el siguiente el siguiente foro. ¿El foro cómo se llama? El foro se llama Sharing Life Experiences, compartiendo experiencias de vida. Y lo primero que ustedes van a hacer en este foro es lo siguiente. Dice, a partir de los aspectos de su experiencia laboral, de manera argumentada y creativa, responda a las siguientes preguntas.
basado en una situación inicial planteada. Lo primero que ustedes van a incluir en el foro es una experiencia que hayan tenido en el trabajo donde les haya tocado ser flexibles y hayan tenido que adaptarse a algo nuevo, algún cambio o algún cambio en algún proceso del que ustedes venían trabajando. Dice, think about an experience at work. Eso es lo primero. Piensen sobre una experiencia en el trabajo donde usted fue flexible y se adaptó a una nueva situación o a un cambio en el proceso. Cuando usted ya haya pensado en esa situación, en esa experiencia, usted responde el foro primero comentando cuál fue esa experiencia o cuál fue esa situación. Y a partir de allí va a responder las tres siguientes preguntas. Question number 1. What was the result of the experience? ¿Cuál fue el resultado de la experiencia? Question number 2. How did your flexibility and adaptability help you to deal with the situation? ¿Cómo tu flexibilidad y adaptabilidad te ayudó a lidiar con esa situación? Y finalmente la pregunta número 3 les pregunta a ustedes si cambiarían alguna cosa de lo que hicieron previamente para lidiar de una mejor forma con la situación. O sea, usted tuvo una situación en el trabajo que fue tediosa porque tuvieron que cambiar alguna cosa, y usted tuvo que adaptarse y ser flexible. Usted primero va a hablar del resultado de la experiencia, luego cómo siendo flexible y adaptable lo ayudó a sobreponerse o a sobrepasar o a sobrellevar la situación, y al final usted me va a decir si cambiaría algo o alguna de las acciones que usted llevó a cabo para poder lidiar con esa situación. Cuando ya usted tenga todo esto, usted va a ir al espacio del foro, que ya sabemos que es cuál, el que está en Guía Aprendizaje 4, English Part 2, donde dice Foro 2, Foro AA2 EB03. Yo lo voy a abrir y ya saben cómo es la participación. Voy a abrir la participación de la líder. No voy a añadir un nuevo tema porque usted no va a crear un foro. Usted tiene que participar en el foro previamente abierto. Usted le da clic aquí donde dice Sharing Life Experiences y aquí usted va a encontrar lo mismo, los tips para participar. Le da clic en responder, copia su participación y le da enviar al foro. En ese momento ya yo le reviso su trabajo, le digo, le respondo si está bien o no, pero lo más importante es que usted al comienzo del foro mencione la situación. Ha sucedido que algunos compañeros de entrada responden las preguntas, pero yo quedo en el aire porque no sé cuál fue la situación. Yo no sé qué fue lo que pasó, no sé qué situación vivieron, no sé qué cambió. Entonces, eso hay que mencionarlo en el foro antes de responder las preguntas. Y de esa forma, digamos que queda terminado todo lo que tiene que ver con la actividad de proyecto número 4. Entonces, haciendo un resumen breve, la actividad de proyecto 4 corresponde a 2 cuestionarios. El cuestionario número 1 explicado en la sesión anterior, el audio número 1 explicado en la sesión anterior, donde ya expliqué ahorita o recordé que para poder aprobarlo correctamente usted debe utilizar el have to, el must y el should. Estructuras que yo expliqué en detalle con el material de estudio. Y donde usted debe mencionar sus obligaciones, sus actitudes en el ámbito laboral y en el ámbito académico. El foro número 1, que era sobre materia ambiental. Usted responde 3 preguntas sobre cómo usted se comporta de manera amigable en el trabajo, de cómo las empresas pueden incentivar a sus empleados para ser mejores en el tema ambiental, etcétera, etcétera. Y la parte número 2, la que acabo de explicar, en la última hora, donde les mostré el cuestionario, donde hay 15 preguntas,
donde algunas preguntas ustedes van a utilizar must, have, to, should, donde van a utilizar el condicional, el third conditional, donde ya le expliqué. Si yo hubiese tal cosa, yo habría o yo sería, etcétera, etcétera. Y en el audio 2 que dije que van a colocar, en el audio número 2, van a colocar, ¿cierto?, el texto que aprobaron del audio número 1, que no se les olvide ese detalle. El texto del audio 1, una vez ustedes aprueben el audio 1, lo colocan en el espacio del audio 2 y automáticamente aprueban esa evidencia sin realizarla porque no la estoy pidiendo. Y la última evidencia, el foro 2, que se llama Sharing Life Experiences, donde ustedes van a comentar, explicar una situación vivida en el trabajo donde tuvieron que ser flexibles y tuvieron que adaptarse a algo nuevo. Entonces, les pregunto, ¿les queda claro lo que hay que hacer en para esta segunda parte de la actividad de proyecto 4? Claro, sí, señor. ¿Preguntas? Sí, señor, para mí quedó claro. ¿Preguntas al respecto? ¿Dudas? Bueno, algo a recordar. El cuestionario, si se dieron cuenta, cuando yo lo abrí, está disponible, creo que nada más hasta mitad de octubre. O sea que hay tiempo, pero no quiere decir que entonces hay que dormirse, porque sobre todo con los cuestionarios y los foros, miren, este foro, el foro 2, hasta el 24 de octubre. Y recuerden que para volver a abrir los foros, los cuestionarios, es complicado. Cuando con las otras evidencias no hay tanto problema, pero foros y cuestionarios no se atrasen porque después para abrirlos es complicado. Entonces, bueno, si no hay más dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios al respecto, podríamos dejar la sesión hasta ahí. Pero vuelvo y pregunto nuevamente. ¿Alguien quiere comentar algo sobre estas evidencias? ¿A alguien no le quedó claro algo? ¿O podemos dar por terminada la sesión del día de hoy? Bueno, no recibo nada, ningún comentario. Quiere decir que probablemente haya quedado todo claro. Entonces vamos a terminar la grabación, vamos a parar la grabación. Y pues entonces los que no hayan